Hola Creatilover, como el purino acrílico fluido es mucho más que vertir pintura, en este video vamos a aplicar 3 técnicas: arrastre con una cadena, barrido con un acetato y usaremos la tinta india. ¡Comenzamos! Si tienes alguna duda durante el proceso, no olvides dejarme un comentario y yo te responderé lo más pronto posible. Si quieres que siga haciendo más contenido como este para ti, no olvides dejarme un like. Ahora te invito a disfrutar de este proceso. Limpia el acetato cada vez que entres al lienzo y deslízalo suavemente sin hacer presión. Para lograr este efecto, puedes utilizar un puntero como estos o un palillo. Después de colocar la pintura de esta manera, coloca la cadena sobre ella. Ahora coloca la cadena sobre el lienzo de la forma que tú quieras. Empieza a deslizarla sin levantarla del lienzo lentamente. La cadena la tienes que limpiar cada vez que la vas a volver a usar. Si te gusta el contenido de este video, te invito a suscribirte y por favor activa la campanita donde dice todas para que YouTube te avise cuando suba mi próximo video. En mi video anterior te dije todo lo que necesitabas saber para trabajar las tintas. En este caso, vimos que sí logramos que se extendiera y formara ese efecto como de flores. Para mi gusto, quedaron un poco amontonadas, las hubiera separado un poco más. Me faltó calcular qué tanto podían crecer. Próximamente me daré una segunda oportunidad separando los puntos de la pintura y, ¿por qué no?, lograr que crezcan aún más. Por lo pronto ahora vamos a empezar a combinar las tintas. Pondremos un color que contraste en el centro para ver qué resultado nos da. Si ya estás empezando a practicar los efectos que puedes lograr con la tinta, recuerda que puedes compartir tus trabajos conmigo en cualquiera de mis redes sociales que está en la cajita de descripción. La lista de materiales que utilicé te la dejaré al final de este video. Definitivamente, el acrílico fluido es mucho más que vertir pintura. Esta vez logramos conseguir diferentes efectos usando el acetato, el silicón, la cadena y la tinta. Espero que el resultado final te haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Pero mientras tanto, tú ya sabes, que fluya la creatividad.